Hola, en esta clase vamos a hablar de los mecanismos de transporte a través de membranas, especialmente de los transportes pasivos. Los transportes pasivos, como vimos la clase anterior, son los que ocurren a favor de gradiente y no requieren de gasto de energía. Dentro de estos transportes pasivos tenemos por un lado la difusión simple y la ósmosis, que son mecanismos que no requieren de proteínas transportadoras, y la difusión facilitada, que sí requiere de proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras pueden ser canales o pueden ser carriers. Cuando un mecanismo no requiere de proteínas transportadoras, significa que las partículas de la sustancia se van a desplazar a través de la membrana pasando entre los fosfolípidos o entre una proteína y un fosfolípido, es decir, a través de los espacios que quedan entre esas moléculas. En el caso de la difusión facilitada por canales, los canales son proteínas integrales que tienen en su interior, debido a su estructura espacial, un canal hidrofílico, es decir, un canal por donde pueden atravesar estas moléculas polares o que tengan una carga eléctrica. En el caso de la difusión facilitada por carriers, las proteínas transportadoras también son proteínas integrales de membrana que van a reconocer a la molécula a transportar en una zona receptora y van a permitir que atraviese la membrana. Vamos a comenzar a describir la difusión simple. La difusión es un proceso físico en el cual las partículas de una sustancia se desplazan desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. En este ejemplo que estamos viendo, esta zona de menor concentración no tiene moléculas de esa sustancia. A medida que avanza el tiempo, entonces las moléculas se van desplazando a través de esta membrana hasta llegar a que las concentraciones a ambos lados de esa membrana sean iguales. En ese momento decimos que el sistema alcanzó el equilibrio dinámico. Como las moléculas se están transportando desde la zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración, este movimiento ocurre a favor de gradiente. Y es un proceso que no requiere de energía. Un ejemplo típico de difusión es aquel en el cual echamos una gota de colorante en un vaso con agua. Las moléculas de colorante están más concentradas en el lugar donde cayó la gota y menos concentradas en el resto del vaso. Por eso, por difusión, van a empezar a moverse esas gotas de colorante hacia las zonas de menor concentración hasta que, en el equilibrio dinámico, llega un momento en que la concentración de moléculas de colorante es la misma en todos los puntos de ese sistema. Ahí entonces decimos que el sistema alcanzó el equilibrio dinámico. Lo mismo ocurriría en una célula con el pasaje a través de la membrana de sustancias pequeñas y no polares, como por ejemplo el dióxido de carbono o el oxígeno. Se van a mover desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración sin gasto de energía, como si la membrana no existiera. Las moléculas entonces que se desplazan a través de las membranas por difusión simple serían moléculas pequeñas y no polares, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y moléculas solubles en lípidos, como puede ser un ácido graso o una hormona esteroidea. Esas moléculas van a atravesar la membrana directamente a través de estos espacios que hay entre un fosfolípido y otro, o entre un fosfolípido y una proteína. ¿Cuáles son las características entonces de la difusión simple? Es un transporte no mediado por proteínas transportadoras. Es espontáneo, es decir, termodinámicamente favorable. Es pasivo, porque no requiere de energía. Ocurre a favor de gradiente de concentración. Y en este mecanismo el soluto se mueve desde donde está más concentrado, solución hipertónica, hacia donde está menos concentrado, solución hipotónica,
hasta encontrar el equilibrio dinámico, es decir, la isotonicidad. Las sustancias que atraviesan las membranas por difusión simple son sustancias solubles en lípidos, como esteroides, ácidos grasos, y moléculas pequeñas y no polares, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay un caso especial de difusión simple, que es la ósmosis. La ósmosis decimos que es un caso particular de difusión simple, porque en este caso las moléculas también se están moviendo desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración, pero la diferencia con una difusión simple sería que en este caso lo que se mueve son moléculas de solvente. La ósmosis siempre ocurre a través de una membrana selectivamente permeable o semipermeable. Eso quiere decir que el solvente puede atravesar esa membrana, pero no el soluto. En este caso, las moléculas de soluto son estas que están representadas acá en verde. Entonces, la membrana semipermeable permite el paso de las moléculas de solvente, en este caso agua, pero no permite el paso de moléculas de soluto. Entonces, en la ósmosis, las moléculas de solvente, agua en las células, se mueven desde la zona donde hay más agua, es decir, solución hipotónica, en este caso la solución A, hacia la zona donde hay menos moléculas de agua, o sea, solución hipertónica, que en este caso sería la solución B. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al equilibrio dinámico. En ese momento, la concentración va a ser la misma en ambas partes de este sistema, en ambas soluciones. Esto, por supuesto, va a resultar en un aumento del volumen de la solución B, debido al agua que está ingresando. Este sigue siendo un proceso que ocurre sin gasto de energía y a favor de gradiente, porque las moléculas de agua se están moviendo desde donde hay mayor concentración de moléculas de agua hacia donde hay menor concentración de moléculas de agua, hasta que la concentración de las moléculas de agua sea igual en ambas porciones de este sistema. Si colocamos una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo, en una solución isotónica, es decir, que tiene la misma concentración de soluto que su citoplasma, la cantidad de moléculas de agua que van a ingresar a ese citoplasma va a ser la misma que la cantidad de moléculas de agua que va a salir de ese citoplasma. Por eso no va a haber cambios en este glóbulo rojo. En cambio, si colocamos ese glóbulo rojo en una solución hipertónica, es decir, con una mayor concentración de soluto que la que existe en su citoplasma, el movimiento neto de moléculas de agua va a ser hacia afuera de ese glóbulo rojo. Van a salir más moléculas de agua hacia el medio extracelular que la cantidad de moléculas que va a ingresar a ese glóbulo rojo, siempre por ósmosis. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta célula? La célula se va a achicar, se va a deshidratar y se va a arrugar. Si por el contrario colocamos un glóbulo rojo en una solución hipotónica con respecto a su citoplasma, es decir, con una menor concentración de soluto que en su interior, la cantidad de moléculas de agua que ingresan a ese citoplasma va a ser mayor que la cantidad de moléculas de agua que salen de ese citoplasma, siempre por ósmosis. Por eso, este glóbulo rojo va a ir aumentando su volumen y corre el riesgo de estallar. Este fenómeno de ósmosis es muy importante en las células vegetales. Si ustedes recuerdan, las células vegetales tienen una gran vacuola central que contiene en su interior una solución hipertónica de sales minerales, mucho más concentrada que el citoplasma y que el exterior de la célula. Entonces, el agua se va a desplazar desde el medio exterior a esta vacuola, donde el agua es más abundante, hacia el interior de esa vacuola, donde el agua es menos abundante. Entonces, eso hace que esta vacuola esté bien hinchada, bien llena de agua, y por lo tanto la célula vegetal también esté turgente.
Cuando escasea el agua que está dentro de la vacuola va a salir de esa estructura y entonces la célula vegetal va a encogerse y la pared celular va a quedar sin soporte. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto para la planta? La planta se marchita. Cuando la planta dispone de agua, por ósmosis, ese agua entra a las vacuolas de las células vegetales, lo cual hace que las hojas de la planta estén bien extendidas y la planta esté derecha. Cuando falta agua, esa planta se marchita y las hojas se caen. Pasamos ahora a describir al otro grupo de mecanismos pasivos, la difusión facilitada. La difusión facilitada es la difusión que ocurre a través de proteínas transportadoras. Ocurre a favor de gradiente, siempre las moléculas se van desplazando desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración, y por eso es un proceso espontáneo, es termodinámicamente favorable, no requiere de energía. Las proteínas transportadoras son proteínas integrales que pueden ser canales o carriers. Comencemos por la difusión facilitada por proteínas canales. Las proteínas canales, como dijimos hace un ratito, son proteínas integrales que tienen en su interior un canal hidrofílico que permite el paso especialmente de iones a favor de gradiente. El agua también se puede desplazar a través de canales. Este mecanismo se utiliza especialmente, hablando de la difusión facilitada por canales, para el transporte de iones, es decir, partículas con carga eléctrica neta, y también para el transporte de agua. Las proteínas canales son específicas, quiere decir que transportan un determinado tipo de ion. Existen canales para transportar iones sodio, potasio, calcio, cloruro, y la apertura y cierre de estos canales se puede regular mediante la unión o desunión de una molécula, que se llama ligando, o mediante cambios en el potencial eléctrico de la membrana. En la difusión facilitada por carriers también participa una proteína integral de membrana. Y esta proteína integral de membrana, llamada carrier, tiene un sitio de unión específico de la molécula a transportar. Estas moléculas a transportar pueden ser aminoácidos, pueden ser azúcares, pueden ser nucleótidos, es decir, moléculas polares con un tamaño considerable. Esta molécula a transportar, entonces, que podría ser un aminoácido o una molécula de glucosa, se une a la zona receptora de esta molécula transportadora. Cuando se produce esa unión, la molécula transportadora, la proteína integral, cambia de forma, transportando o permitiéndole el pasaje a través de la membrana a esta molécula. Luego, la proteína transportadora recupera su forma original. Todo sin gasto de energía. La difusión facilitada por carriers, entonces, permite que las moléculas polares de tamaño considerable, como los monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos, atraviesen las membranas biológicas. Las proteínas carriers son específicas. Cada tipo de carrier reconoce a un tipo de molécula a transportar, a través de una zona receptora cuya estructura espacial es complementaria a la de la molécula a transportar. Resumiendo entonces los mecanismos de transporte pasivos, si el soluto se desplaza a favor de su gradiente de concentración, entonces es un transporte pasivo. Esos transportes pasivos pueden permitir el pasaje de solutos no polares, en cuyo caso el mecanismo va a ser difusión simple, u ósmosis si se trata de agua, o pueden permitir el pasaje de solutos polares, en cuyo caso el mecanismo va a ser difusión facilitada.
Hasta aquí entonces los transportes pasivos. En la próxima clase hablaremos específicamente de los transportes activos.